en un país donde existe mucha corrupción y parece que el único derecho que nosotros tenemos es esa corrupción. Las cosas están muy mal. La verdad que nos hemos mal acostumbrado a vivir en un lugar sin derechos, derechos solo para unos cuantos, que eso ha significado, como lo hemos visto en anteriores capítulos, el proceso de cambio, que ya nos roban unos pocos, pero que lastimosamente las cosas nunca han sido diferentes, ¿no? Ese es el sentir de la política desde hace mucho tiempo y lo que nosotros tratamos es de desarrollar, como hemos visto anteriormente, la verdad histórica, ¿no? La verdad histórica de absolutamente todo esto. Y vamos a hablar un poco de la corrupción dentro de la justicia. ¿Por qué hay una interpretación de la ley? ¿Y por qué muchas personas creen que se interpreta de la ley según el enfoque que un abogado pueda darle? La interpretación de la ley solo está para dirimir la oscuridad que pueda haber entre un conflicto de leyes o un conflicto en la normativa, pero nosotros estamos mal acostumbrados a hablar de la interpretación de la ley para cubrir la política. Evidentemente, y la mayoría de los abogados en este país no están formados para hacer justicia, es decir, como el sistema del Ministerio de la Corrupción, que es el Poder Judicial, nos ha llevado a entender detrás de ese fantasma del Consejo de la Magistratura que no sirve para nada, cómo podemos esconder los trapitos, los errores, la corrupción, y cuando el único mazo del juez es el cohecho, ¿no? Es el soborno, para esconder el peligro que existe dentro de la tradición política. Como nosotros hemos visto, esa interpretación que se hace y todo el concepto de derecho y jurídico que se maneja nace siempre de principalmente un compendio, que era la Constitución, ¿no? Antiguamente el rey juntaba todos los edictos o todas las leyes que él había dictado y cuáles tenían mayor aceptación. Y como hemos visto, como hemos ido avanzando de una esclavitud hacia un mundo más civilizado, es decir, las libertades y los derechos se van ganando. Por eso existen tantas leyes hoy, porque existen muchos derechos que la gente considera como justos para podernos llevar bien entre todos, entre toda una sociedad. La verdad histórica, que es la que determina el ente jurisdiccional, es aquella que generalmente está basada en la prueba, está basada en los derechos privados, en los derechos humanos, como lo hemos visto, que aquí no se ve en nuestra sociedad y en nuestra realidad política. No existe el derecho privado. Es como, ¿tú qué estás hablando de ir por civil? No, es penal, es estafa, avasallamiento, ¿no? Y si es que se nos ocurre ir por vía civil, estamos echando arena a la justicia porque simplemente tarda 8 años, 10 años y es una locura, aunque la ley dicte que tenga que ser 8 meses máximo, ¿no? Entonces vamos a seguir a partir de ahí entendiendo nuestras libertades, entendiendo la dignidad, entendiendo que el derecho nace en base a la necesidad y mientras tanto seguimos siendo esclavos de un sistema que ya no sirve y no va a seguir sirviendo si seguimos escuchando las voces de unos necios que tratan de verse como héroes, ¿no? Es aquel lobo vestido de oveja, es un ciego liderando a otro ciego. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. La libertad personal solo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de instancias jurisdiccionarias, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con la juventud? ¿Por qué existe tanto microtráfico de drogas con los jóvenes? No hay oportunidad para los deportes y como ustedes ven, yo no estoy, y lo digo y lo repito siempre, haciendo un análisis totalmente técnico, sino un poco también satírico y sarcástico de lo que sucede con las leyes y lo que pasa en la realidad del pueblo boliviano, que es lo que más nos interesa en realidad. Entonces, hablamos de esta parte de la libertad. Hemos entendido que prácticamente los derechos civiles son un resumen de lo prioritario y lo mínimo que se debería cumplir de la máxima norma del derecho común, que es el derecho civil, ¿no? Cuando nosotros ya hemos comprendido esto y se relata todo en caso de aprehensión de un menor, cómo debería ser la libertad en caso de fragancia, ¿no? Vivimos una corrupción flagrante llena de pruebas, donde se van descargando absolutamente todos los hechos delictivos, el enriquecimiento ilegítimo, el tráfico de tierras, el caos con el derecho propietario, la usura en todos los sentidos. ¿Y qué hacemos? Los bolivianos lo aceptamos. Hemos aceptado vivir en un país corrupto. No, el más inteligente o disculpen, no es una palabra fuerte, o el que no ha aprendido mucho, el que es más ignorante, dice, pues yo hago lo que veo, ¿no? Si ellos lo hacen, yo también lo hago, ¿no?
están sembrando droga, yo también voy a sembrar droga, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, cuando alguien se quiere meter o dice la verdad, muchos dicen, hay una frase, decir la verdad en Latinoamérica es suicidio. No, eso no puede pasar. Tendrá pues problemas o algo de culpa a aquel persona que está metida en esa corrupción, pero la mayoría de la gente no está metida en esa corrupción. Pero mientras nosotros no hagamos algo para cambiar, ya sabiendo cómo están las cosas, sí somos parte de la corrupción. Y ahí tienen que darse cuenta quiénes son esas personas que quieren seguir haciendo política tradicional, que dicen, sin dinero no se puede hacer política. No, es evidentemente porque lo han visto como un modelo de negocio que nos lleva y nos conduce solo a la corrupción, a la deuda, al empobrecimiento y a este crimen organizado que ahora mismo nosotros vivimos. ¿Qué están haciendo? Utilizando el aparato estatal para seguir en una guerra sucia. Más politizado no debería estar el país. No se puede más política ya. La política ya se ha vuelto un sistema totalmente nefasto, que ahora mismo, en los momentos que llevamos una crisis institucional, una crisis económica, una crisis educacional, una crisis de salud, una crisis total, donde otros países dan otro tipo de gestión pública y nosotros seguimos haciéndolo a las víctimas diciendo que no hay dinero, ¿no? Pero siguen hablando de crecimiento económico en los últimos años. ¿Qué está pasando? ¿Cuánta población tiene Bolivia? 12 millones, no creo. Y que se sigan encubriendo entre los unos y los otros simplemente porque los políticos son demasiado ignorantes, demasiado poco preparados y lo único que tienen son intereses. Intereses donde también hay gente inescrupulosa detrás que mueve esos hilos y que no deja avanzar a un país. 25, parágrafo primero. Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio, al secreto de las comunicaciones privadas en todas sus formas, salvo autorización judicial. Hoy hablamos y escuchamos de que todas las líneas están intervenidas, vivimos del chisme, uno puede ir a hablar lo que hace uno, lo que hace el otro. ¿Por qué la gente no entiende cómo funciona el derecho civil, el derecho privado? ¿Qué son los derechos humanos sino una extensión de cada ser humano, ¿no? Algo totalmente intrínseco a la libertad. ¿Por qué hablan del libertarismo, de modelos económicos liberales, cuando realmente estamos enfocados en ideologías económicas que están un poco pasadas de modas por ambos extremos y que no tienen nada que ver la política en primera instancia con economía, y que vivimos de datos y falsas noticias y no entendemos que los personajes públicos que nosotros llamamos políticos nos deben respuestas? Ellos son los que han puesto su vida pública, ellos son los que tienen que ser perseguidos y no la población boliviana que lucha por sus derechos. ¿Por qué la incompetencia de tantos casos que se han abierto, más de 50 juicios de responsabilidades, no salen adelante? Porque no hay la publicidad necesaria, no justamente cuando se active y la gente vea que una petición se vuelve individual a colectiva y se vea cómo se hacen las cosas a través de este tipo de canales, de este tipo de formas de tecnología, vamos a poder entender cómo funciona el derecho y cómo funcionaba hasta hoy, que evidentemente será mañana, pero no podemos seguir en lo mismo. Seguimos, son inviolables la correspondencia, no es como si nombrar en vez de derechos delitos, ¿no? Los papeles privados, las manifestaciones privadas contenidas en cualquier soporte, estos no podrán ser incautados salvo en los casos determinados por la ley, para la investigación penal, en virtud de orden escrita y motivada de autoridad judicial competente. He visto videos de jóvenes, niños, familias gritando, por favor ayúdenme, pasen este video, en este pueblo dicen no hay justicia orgánica, son dueños del lugar, nos cobran y realmente estamos viviendo en ese proceso de civilización, estamos volviendo una edad media en este momento, ¿no? Solo falta que empecemos a colgar personas, a quemarlas vivas y realmente estaríamos en una inquisición civil también. No muy alejado de eso, realmente es para un cuento de terror o una película, es No Bolivia se debería llamar. Estamos pretendiendo ser personas que conocen de derechos, que saben de leyes, que introducen la verdad dentro de los procesos, y eso no es así. Ni la autoridad pública, ni persona u organismo alguno podrán interpretar conversaciones o comunicaciones privadas mediante la instalación que las controle o centralice. O sea que si yo ya soy objeto de ustedes, autoridad pública, lo voy a saber, ¿no? Si están en el poder, oficialismo, no me importa. Creo que a la mayoría de los bolivianos no nos importa. Desconocemos a todo proceso democrático porque no existe tal historia
no hay tal, nadie representa ya al pueblo boliviano y todos estos mancagastos, salvo algunos que vamos a salir, algunos que realmente queremos hacer un cambio por este lugar, gente joven con ideas nuevas, con programas nuevos, con renovación tanto en lo conservador de una generación corrupta como en lo innovador de una tecnología emergente. Nos quieren coartar formas de negocios que hace 30 años no eran posibles, como las criptomonedas. Persiguen a nuestros bolivianos porque ustedes permiten entrar extranjeros que se ocupa de estafar a nosotros los bolivianos y metemos a nuestros bolivianos por unos cuantos pesos traicionando a nuestra gente. No, hay cosas que están funcionando muy mal. Hay cosas que están funcionando pero muy, muy mal. La información y prueba obtenidas, y escuchen esto, con violación de correspondencia y comunicaciones en cualquiera de sus formas, no producirán efecto legal. Aquellas personas que van también en una movilización, siéntanse libres de filmarse en actos públicos. No vayan a hacerse los detectives en los lugares privados de estos politiqueros, ¿no? Ellos ya tienen bastante cara que dar, porque evidentemente aparecen las noticias y todo lo que ellos dicen será usado en su contra, ¿no? Porque hay alguien que analiza las noticias todos los días y escucha las pachotadas que salen de sus bocas y dice, oye, ¿y esto lo vamos a dejar impune? No. Ya hay demasiada prueba, ya hay demasiada flagrancia, porque hay cosas que no prescriben, hay delitos que no prescriben, y menos los de la gestión pública. Entonces, yo lo único que quiero evitar con todo lo que se viene haciendo y el proyecto que se está gestando es tratar de que la gente siga saliendo a la calle y se haga matar. Mírense, en vez de formar parte de grupos divididos de los mismos ladrones, traten de decir, cambiemos las cosas, ¿no? Eliminemos un poco la política tradicional y sentemos, como lo vamos a ver a través de ahora, unos nuevos derechos civiles, políticos y sobre todo humanos, que a esta altura nos van a dejar sin agua, porque realmente la cochinada que vive en las instituciones públicas es un corral de cerdos y ratas, es un corral que apesta, es un corral que realmente tiene tantos papeles para probar la corrupción y encima el Poder Judicial se reúne para determinar quién es culpable o quién no. Los abogados que son honestos y tratan de hacer un buen trabajo son apuntados, pero evidentemente cuando uno conoce la ley, cuando uno conoce la doctrina del derecho, la teoría del derecho, conoce el derecho civil, conoce todas sus leyes, conoce una jerarquía, conoce absolutamente el desenvolvimiento a nivel interno e internacional. No hay corrupción que se pueda arraigar, siquiera como el cáncer o como un virus como hoy. La corrupción muchas veces ha sido pactada porque se creía que había un ideal de formación dentro de la empresa pública, pero estamos formando puro ratas, salvo a las secretarias y algunos funcionarios públicos que evidentemente son el sostén de la administración pública, ¿no? Del derecho administrativo, que obviamente por cuidar su trabajo, porque tenemos gente que alimentarse, ven obligados a caer en la corrupolítica que vivimos ahora. Hemos perdido totalmente las libertades, hemos cercenado derechos humanos, hay mucha gente desaparecida. Este COVID también se genera para que muera gente de lo que sea. ¿Dónde está la gestión pública para atender mejor y realmente mostrarnos quiénes mueren por el virus, quiénes mueren de enfermedades base? ¿Qué está pasando con la salud? ¿Qué está pasando con la educación? Se gasta más dinero en salud y en educación en funcionarios públicos. Ascendemos aproximadamente a 600,000 personas con un incremento del 10% en la función pública. Eso aparte de ser un gasto y incluidas las empresas mixtas y las empresas privadas del Estado, hasta ese nombre me parece antinacionalización, tienen otro sector entre los 50,000 empleados a 100,000 empleados. Es un gasto tremendo. ¿Qué pasó con la meritocracia? ¿Qué va a pasar con todos esos profesionales que ahora son taxistas? ¿Qué oportunidad tienen las nuevas generaciones si no hay apoyo a absolutamente nada? Anoche lo hemos visto a una mediocre selección boliviana que no va a salir nunca de esa victoria, que no fue ir a un mundial, sino quitarle 40 años de invicto al Brasil. Estamos sumidos en una mediocridad y en una corrupción que ningún político tiene nada que proponer. No tienen absolutamente nada que ofrecer.
no tienen ningún tipo de motivación más que la de interpretar cuánto van a recuperar de una inversión que sale de los mismos bolsillos de los bolivianos. Porque esa política tradicional se gesta desde los pagos falsos que existen encubiertos bajo bonos, ayuda social, bajo falsos sindicatos y gremios que han pasado de moda hace mucho tiempo, que gestan falsos liderazgos que se aprovechan de esta pobre gente ofreciéndoles el cielo y tierra, y cuando consiguen algo los dejan tirados. Lo mismo pasa a niveles de territorialidad en temas políticos cuando se les ofrece el cielo y la tierra. Se les va a enseñar a formarse desde los distritos, desde las juntas vecinales, para que ustedes puedan gestar su propia negociación con los senadores, con los diputados, y aprendamos a controlar desde cada distrito a cada diputado y a cada representante nacional, que es lo que se tiene que hacer. La próxima vamos a entrar a los derechos políticos. Vamos a comprender en una introducción esa comparativa y ese vínculo que hay entre los derechos civiles y políticos, que no son más que otro apartado de los derechos humanos. No es como el artífice Evo Morales, ex Chompita Azul, cuando era humilde allá por los años que no tenía ni qué comer, y ahora es uno de los hombres más poderosos del mundo, que se olvidó de las buenas intenciones, así como muchos otros, que ahora muestran sus riquezas, las disfrutan, mientras muchos, el 30% de los bolivianos van a pasar a pobreza extrema, el 70% va a perder sus negocios, y simplemente se han creado poderes económicos que emulan los de las corporaciones que están sentenciando el futuro latinoamericano, no solo boliviano, porque aquí se están lavando muchos papelitos de muchos maleantes a nivel nacional e internacional. Desde esa marea rosa que nace el 2005 con un chavismo y que ha convertido este socialismo del siglo XXI en un chauvinismo, porque de chauvinismo a chauvinismo tenemos el amor al albiverde, que no gana nada, y realmente seguimos embobados en la tele, no advirtiendo lo que realmente pasa en realidad. Hechos civiles, hechos políticos, nada de derechos.